En un rincón del mundo, donde el sol parece no tener piedad y la arena domina el paisaje, y donde el agua es más preciada que el oro, porque brota del aire seco, suficiente para hacer florecer campos de fresas y tomates en pleno desierto. Países con un sistema de riego por goteo capaces de ahorrar hasta el 70% de agua y darse el lujo de tener una estación de esquí en pleno desierto. Estos no son cuentos de ciencia ficción, son historias reales de países que han decidido no rendirse ante el desierto, sino conquistar la arena con tecnología, ambición y visión. Israel. El pionero en tecnologías que parecen magia, desalinizadoras que convierten el agua del mar en potable. Dubái. En los Emiratos Árabes Unidos no solo se creó las icónicas islas en forma de palmera, sino que también en estos momentos se encuentran sembrando nubes en pleno desierto para apaciguar las altas temperaturas que sofocan al país. ¿Y qué me dices del ambicioso Proyecto Neón? Promete ser la revolución urbana del siglo XXI, llevando la modernidad hacia uno de los lugares más extremos del planeta. ¿Qué opinas? ¿El futuro comienza aquí o así se construye el mañana? En Israel, la falta de agua se comenzó a notar en la Revolución Industrial en los años de 1750 a 1850. Esta revolución industrial marcó el inicio del uso masivo de carbón, gas y petróleo, y esto, asociado con el crecimiento poblacional, disparó la demanda de recursos, entre estos el agua. Por ejemplo, para hacer una hamburguesa se necesita aproximadamente 2.400 litros de agua, hacer una deliciosa pizza aproximadamente 1.700, un litro de leche 1.000 litros de agua. Esto ha llevado en pleno 2024 la escasez masiva de agua a nivel mundial. Ya ha existido el día cero, en el cual una ciudad de primer mundo pudo haberse quedado sin agua. Fue en 2018 cuando la ciudad del Cabo, Sudáfrica, vivió una de las crisis hídricas más graves de la historia, conocida como el día cero. La cuenta regresiva continúa, y a pesar de los esfuerzos para ahorrarla, el día cero en el que Ciudad del Cabo se quedará sin agua está cada vez más cerca. Un evento en el que se predijo que el suministro de agua de la ciudad se agotaría por completo. En este momento, las autoridades de la ciudad dijeron que se verían obligadas a quitar el suministro no esencial de agua a todos los hogares y que este quedaría limitado a hospitales y otras infraestructuras importantes. Además de estos 4 millones de personas que constituyen la Ciudad del Cabo, tendrían que hacer largas filas en puntos colectivos de abastecimientos para recoger una cantidad limitada de agua, 25 litros por persona. En países como China, el mayor productor de arroz del mundo, la situación también es grave. Cada día se pierden toneladas de arroz por la escasez de agua, además de forzar muchas regiones de China a sufrir apagones programados por la falta de agua. Los apagones amenazan el crecimiento de la economía china. Otro país con un desafiante problema hídrico es Irak. Este no solo es un país de historia milenaria, paisajes únicos, sino que también se encuentra en el 5º lugar del país más productor de petróleo. La situación también es grave y a pesar de tener la gran fortuna de contar con 2 ríos grandes, Tigris y Éufrates, conocidos como la cuna de la civilización, la reducción en los niveles de agua ha sido significativa, con caudales que han disminuido hasta un 40% en el caso de Éufrates y un 20 a 30% en el Tigris en los últimos años, una situación que responde a la sequía principalmente. ¿Estamos condenadas o condenados en quedarnos sin agua? ¿Qué pasa cuando no tenemos recursos? A veces solo lo único que nos queda es pensar fuera de la caja. ¿O existen algunos países que tienen la fórmula secreta para producir agua en pleno desierto? La respuesta a estas 2 preguntas en resumen se llama Israel, un país que se encuentra en uno de los desiertos más áridos del mundo.
Israel miró a su alrededor y en el árido desierto de 60% que cubre su territorio vio una oportunidad: transformar la tierra que parecía estéril en un oasis de innovación, donde la tecnología y la perseverancia convirtieron la sequía en una fuente inagotable de vida y alimento. ¿Cómo proveer agua lo suficiente para calmar la sed de todos los israelíes? Es impresionante, pero cierto. Israel evolucionó tanto que logró ser un mayor exportador de agua y el líder mundial en productividad agrícola, demostrando con todo esto de qué estaba hecho: tecnología de desalinización. Así que Israel no perdió ni un minuto y se puso manos a la obra, y en 2013 ya había construido 2 plantas de desalinización, una en Solek, que se encuentra a 15 kilómetros de Tel Aviv, otra en Aslacón, en el sur de Israel. De estas 2, sin lugar a dudas, la planta de Sorek se lleva a la delantera, siendo la más grande a nivel mundial. Es que su capacidad es extraordinaria, procesando 624,000 metros cúbicos de agua al día, transformando agua salada en agua dulce, refrescante y agua potable para la población. A todo esto, la desalinización de agua trajo comentarios en toda la población y principalmente en altos funcionarios. La gente ve la lluvia y creen que es gratis. No entienden que todo tiene un costo. No solo hay que tratarla, sino que se debe transportar a los hogares en condiciones potables. Todo esto es un gasto y no es un recurso infinito. Estas palabras se refieren al alto costo que implica el consumo de agua desalinizada y el descontento que llevó a muchos ciudadanos de pagar más por algo que ellos creían que era gratis. Esto es como el viejo refrán: lo que no es de nosotros, hagámoslo fiesta. Es que el agua desalinizada tiene 3 veces un precio mayor al agua convencional. El precio del agua desalinizada es de 58 centavos de dólares por metro cúbico y el convencional es de 20 centavos de dólares. Y es que en un país donde el desierto es el rey, no es tan sencillo calmar la sed. Los israelíes aceptan que el agua tiene un precio y aunque no es barato, el gobierno se encarga de que fluya el agua en cada hogar. Pero a medida que Israel seguía creciendo en medio del desierto, no solo enfrentaba el desafío de obtener agua por desalinización, sino también el reto de asegurar una producción constante de alimentos. La pregunta era clara: ¿cómo cultivar en un desierto donde las lluvias son escasas y la tierra es infértil? Recordemos que la tierra en el desierto es por naturaleza inhóspita para la agricultura. Es cálida, seca y con muy poca agua disponible, lo que hace que los cultivos sean casi imposibles sin la intervención de la tecnología. Sistema de riego. Antes de los años 60, Israel dependía del milagro de las lluvias. Entonces el cultivo de Israel estaba limitado al periodo de las lluvias, lo que restringía la producción y las áreas de cultivos eran mucho más pequeñas. Claro está, debido a la falta de agua. En los años 60, un hombre israelí llamado Simcha Blas decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras tantas personas enfrentaban el hambre en su país, por lo que creó una solución innovadora llamada el sistema de riego por goteo. Su único objetivo: asegurar que ni una sola gota de agua se desperdiciara, dirigiéndola directamente a las raíces de las plantas. Pero como ya saben, todo tiene un costo de tiempo, de dedicación y de dinero. Para que este proyecto fuera muy productivo, tuvieron que invertir durante más de 70 años en la inversión agrícola para transformar las arenas desérticas en áreas productivas. Así que, como todo, después de la siembra viene la cosecha. Todo este invento del agua por goteo ayudó tanto a la economía de Israel, que en términos de valor la agricultura genera 5.2 mil millones de dólares anuales. Estos datos del año 2023, lo que representa un 2.5% del PIB del país. El país ha sido conocido por su alta calidad de vida, la economía avanzada y una fuerte infraestructura social. Gracias al sistema de riego por goteo y al uso avanzado de tecnologías como la desalinización del agua, Israel ha logrado superar las limitaciones de su clima árido y escasez de recursos hídricos.
Estas innovaciones no solo permiten abastecer sus propias necesidades agrícolas, sino también poner el alimento en la mesa de países con climas más favorables como Alemania, Estados Unidos, Japón y Brasil. Increíble, ¿verdad?, cómo el ingenio humano puede transformar desafíos en oportunidades. Ahora les pregunto, ¿podrían estas ideas revolucionar otras regiones del mundo? Déjenme su opinión en los comentarios y si les gusta mi contenido, les animo a que se suscriban. Nos vemos en el próximo video.